Buenas noches. Hola Malú, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a ir esperando ya un ratito para que ingresen más de las chicas. Ok, Miss. Y buenas noches, disculpe la tardanza, Miss. Ya, hola, buenas noches. Bien, chicas, vamos a ir iniciando con ustedes porque miren, ya son 16 minutos. Entonces ya si se van conectando las demás compañeras, ya lo completamos. Habíamos tenido una actividad que les había dejado acerca de una sesión de clase, ¿no? Que había estado en la plataforma justamente para que ustedes pudieran subir tal vez una sesión de clase para poder ir viendo lo que habíamos estado tratando de relacionar con respecto a la experiencia de aprendizaje y luego la sesión de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles eran los pasos que teníamos
los procesos que se van a ir dando dentro de cada sesión, ¿no? Bueno, les he traído una sesión de aprendizaje, ¿ya? A ver, esperen un ratito para poder buscarlo acá. Para hacerlo algo rápido nada más, para completar de explicar lo que era de... a ver, espérenme, ¿dónde estás? Para que lo podamos complementar. No, este no es, espérenme. Se me perdió el archivo. Un ratito. Ya, acá hay una, por ejemplo. Ahí les voy a compartir como para que podamos relacionar en lo que les estaba yo comentando. Ya está. Miren, acá, por ejemplo, hay una sesión de aprendizaje. Las sesiones de aprendizaje varían el modelo de acuerdo a, puede ser el colegio, ¿no? La institución educativa en la que ustedes trabajen. O a veces tal vez porque por grados o la forma como uno tal vez se puede relacionar o tener a la mano la sesión de aprendizaje o trabajan bajo cierto modelo del grupo de docentes que puede ser del grado, ¿no? O del área, ¿no? Algunas instituciones educativas tienen su propio modelo de sesión, ¿no? Porque en algunos casos también la UGEL manda ciertos modelos a los cuales cada docente se puede acoplar, ¿no? O acomodar, ¿no? En este caso, ya cuando ustedes estén también en la, ya en la escuela, ustedes van a tener diferentes modelos, ¿no? Que puede ser de que con el que más se acomoden lo puedan mantener, ¿no? Pero tiene cierta estructura, ¿no? Ya sea de la forma con color, sin color, tal vez con imágenes, sin imágenes. La idea es de que ustedes mantengan dentro de esa sesión de aprendizaje justamente lo que se pide, ¿no? Por ejemplo, los datos informativos, los propósitos de aprendizaje, en esta parte de acá abajo, ¿no? Lo que vendría a ser enfoques transversales, ahora se está trabajando con metas de aprendizaje, qué vamos a necesitar para la preparación, por ejemplo, de la sesión, y luego ya vienen los momentos de la sesión, que eso es lo que justo vamos a trabajar el día de hoy con respecto a lo que son los procesos pedagógicos y los procesos didácticos. Son dos diferentes, uno es procesos pedagógicos y otros procesos didácticos. Entonces, lo que habíamos visto en la clase anterior justamente era acerca de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Una experiencia de aprendizaje era algo que conllevaba a tratar de desarrollar una situación, una problemática que pueda tener mi institución, ¿no? En base a eso yo planificaba qué actividades podía hacer durante todas esas 3 semanas que me den como producto tal vez alguna forma de que yo pueda solucionar o ver, tratar esa problemática, ¿no? En este caso, este de acá hablaba un poco, o esta experiencia hablaba un poco acerca de lo que es la biodiversidad. Entonces, por eso, tanto en lo que es plan lector, matemática, comunicación, se estaba tratando de trabajar justo con lo que es la biodiversidad, ¿no? En este caso, esta sesión es de plan lector, leemos sobre el Valle del Alto Maya, ¿no? La primera parte, que es en cualquier sesión lo vamos a encontrar, sea el modelo que sea, es obviamente los datos, la docente, el grado, la fecha, ¿no? Que son datos básicos, ¿no? Luego viene este cuadrito que es muy importante también, lo conozcan y lo tengan, ¿no? Por ejemplo, que es que acá va primero el área y las competencias y capacidades. En este caso va lo que vendría a ser comunicación, ¿no? Todo esto es comunicación. Acá están los desempeños. ¿Y de dónde saco yo todo esto? Esto yo lo saco de mi programa curricular. El
en este caso el currículum nacional, que está vigente, ¿no? De ahí es de donde yo saco las competencias, las capacidades y los desempeños. Lo que no saco de ahí son los criterios de evaluación. ¿Y por qué no saco de ahí los criterios de evaluación? Porque los criterios de evaluación es lo que yo personalmente voy a evaluar. O sea, eso no me lo dice el ministerio ni me lo dice en el currículum nacional. Esos criterios de evaluación yo los saco. O sea, yo en base a mi sesión de aprendizaje que voy a desarrollar, voy a sacar mis criterios de evaluación, que generalmente deriva de estos desempeños de acá, que antes también se precisan, ¿no? A veces tenemos que precisarlos, pero generalmente copiamos tal cual del programa curricular, y en donde voy a hacer, como que voy a especificar más, es en mis criterios de evaluación, que es ahí donde yo voy a colocar justamente lo que yo voy a evaluar. ¿Qué quiero evaluar de mi estudiante? O sea, ¿qué quiero ver si mi estudiante logró o no logró? Por ejemplo, acá mi criterio de evaluación va a ser que el niño obtiene información a partir del título y predice de qué tratará el texto, ¿no? Entonces yo eso voy con mi lista de cotejo y voy colocando si es que el niño obtuvo o no obtuvo información a partir del título. Cuando yo hago preguntas, ¿no? ¿Y cuál es el título? No sé, la gallina y la zorra, supongamos, ¿no? Entonces yo digo, ¿y de qué creen que tratará el título? ¿Y qué puede ser? ¿Qué pasará? ¿Quién será el personaje principal? Entonces yo voy a través de preguntas, ¿no? Y voy colocando tal vez en mi lista de cotejo si es que el niño tiene o no tiene, si logra o no logra, ¿no? Ahora, otro criterio de evaluación, por ejemplo, dice ahí, ¿no? Identifica y ubica las ideas principales de cada párrafo. Lo mismo, estamos leyendo el texto y yo tengo que verificar si el niño en mi ficha de comprensión identifica y ubica las ideas principales. Si no lo hace, entonces no lo logró, ¿no? Porque a través de mi lista de cotejos que yo puedo irme dando cuenta si el niño logra o no logra esos desempeños, esas capacidades, ¿no? Luego dice, interpreta las ideas del autor y poder formar nuestra opinión sobre el tema. O sea, el niño va a dar su opinión acerca del tema que trata esa lectura, ¿no? Acá también viene el propósito. Toda sesión de aprendizaje tiene un propósito de aprendizaje. Que puede ser, ¿no? Mi propósito, ¿cuál es? Que lean un cuento, que lean una historieta, que lean un texto informativo, que aprendan sobre alguna cosa, etcétera, ¿no? En este caso, el propósito es leer un texto para informarnos sobre un lugar del Perú, ¿ven? Y la evidencia, ¿cuál va a ser mi evidencia? Donde yo voy a ver reflejado que el niño logra o no logra esta competencia, cuando él identifica las ideas principales del texto. Entonces, este cuadrito es básico. Cualquiera sea la sesión, matemática, comunicación, personal, ciencia, religión, etcétera, tiene que tener este cuadrito en donde yo pueda verificar que esté el área, las competencias y capacidades, que pueda verificar cuáles son los desempeños que se están trabajando, cuáles son los criterios de evaluación, a través de qué yo voy a evaluar a mis estudiantes, cuál va a ser mi propósito, por qué hago esta sesión de aprendizaje, y la evidencia, que es donde yo voy a verificar si el niño lo ha logrado o no lo ha logrado. Luego tenemos el enfoque transversal. ¿Qué enfoques transversales o enfoque transversal va en relación a mi clase del día de hoy, ¿no? Entonces, en base a eso, ya lo coloco. Y las metas de aprendizaje, que era lo que les decía, que es lo nuevo que nos han mandado a través de la DREL, en la cual nos dicen hasta dónde puede llegar un niño de 5º grado, y en base a eso, esa es mi meta, que el niño llegue a eso, ¿no? Y luego viene lo que es la preparación de la sesión. Finalmente viene esto, ¿no? Los momentos, que ya también habíamos visto. Una sesión tiene momentos, tiene un inicio, ¿no? Dentro del inicio se presenta el propósito, tiene un desarrollo, que ya es donde prácticamente se lee la lectura, ¿no? Luego viene, dentro del desarrollo están los procesos, que viene a ser el antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura.
Y finalmente viene el cierre que se hace a través de preguntas, ¿no? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Para qué lo aprendieron? ¿En dónde les servirá? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una sesión, acá está la lista de cotejo, justamente ahí van los nombres de los estudiantes, es donde tengo los dos criterios y voy colocando si lo logró o no lo logró, ¿no? Entonces, eso es con respecto a una sesión de aprendizaje. No sé si ustedes mandaron su trabajo, chicas, sabía que manden una sesión. No he entrado a revisar hoy día, voy a dejar de compartir un ratito. No sé si lo han mandado, pero si no, en todo caso, es importante que analicen ustedes si la sesión de aprendizaje que ustedes están utilizando o el modelo tal vez que ustedes están utilizando, el esquema que utilizan en una sesión de aprendizaje, cuenta con todo lo que ya nosotros habíamos estado viendo, ¿no? Que tenga justamente la primera parte, que son los datos informativos, que coloquen también la parte que vendría a ser todo lo que es la parte informativa es todo, datos, todo eso, ¿no? La informativa. Luego viene, en este caso, la parte de que viene el cuadrito de las competencias, capacidades, todo lo que es así, lo que les estaba señalando ahorita, ¿no? Viene toda la parte de los propósitos de aprendizaje, las evidencias, etcétera. Y la tercera parte viene lo que vendrían a ser los enfoques transversales, los materiales que necesito, y luego ya viene todo el desarrollo de la sesión, ¿no? Que siempre está en el inicio, desarrollo y cierre. Son 3 partes. Entonces, el día de hoy justamente vamos a hablar de esa parte. Ya no nos vamos a abocar en la primera estructura de la sesión de aprendizaje, porque en esa parte, pues obviamente era solamente datos informativos, la otra parte que se jala justamente de la experiencia de aprendizaje, que es las competencias, los desempeños, los criterios de evaluación, todo eso está en la experiencia. Entonces yo lo único que hago es jalarlo hacia mi sesión de aprendizaje, porque todo tiene que estar conectado, acuérdense, todo está conectado, está relacionado, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver un pequeño videíto acerca de justamente lo que vamos a trabajar hoy día, que es qué son procesos didácticos y qué son procesos pedagógicos, ¿ya? Les voy a poner el videito, no dura mucho, para que podamos ir teniendo una idea y después ya con las diapositivas lo vamos a complementar. Ahí les voy a colocar. Pedagógicos. Son un conjunto de prácticas relacionadas al proceso que acontece entre los que participan en el proceso educativo, ya sean docentes, estudiantes, padres de familia, la comunidad educativa que participa en el proceso educativo, ya sea escolarizado o no escolarizado, con la finalidad de construir conocimientos y desarrollar competencias para la vida en común. Tenemos la problematización, el propósito, la motivación, los saberes previos, la gestión y acompañamiento y la evaluación. La problematización supone situaciones retadoras, desafiantes, problemas o dificultades que parten del interés del estudiante, su necesidad, sus expectativas. 2. Propósitos y organización. Esto implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que logren. Al inicio de toda sesión tenemos que comunicar en forma clara a los estudiantes el propósito de la sesión de aprendizaje. ¿Qué es lo que van a lograr en esta sesión? Incluso el tipo de actividades que van a realizar y cómo serán evaluados. 3. Motivación, interés, incentivo. La auténtica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío presentado por el docente.
Esto lo harán con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. 4. Saberes previos. Es el punto de partida de cualquier aprendizaje. Es el cúmulo de conocimientos con que los estudiantes vienen. 5. Gestión y acompañamiento del desarrollo de la competencia. Anticipación de estrategias didácticas a utilizar para generar interacciones. Esto es realizado por el docente, por el profesor. 6. Evaluación. Es el recojo frecuente de información acerca del progreso de los estudiantes, cómo avanzan en su aprendizaje. Esto para asegurar una evaluación flexible, abierta y cíclica. Los procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de manera intencional, con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante. Tienen una finalidad. ¿Cuál es? La de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Por pocos días. Procesos didácticos. Es la actividad conjunta e interrelacionada de profesor y estudiantes. Ojo, en los procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de manera intencional. Y en los procesos didácticos son actividades conjuntas entre profesor y estudiante. ¿Para qué? Para la consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias. Es decir, acciones exitosas que se desarrollan en la práctica del aula, para una labor efectiva y eficiente. Ejemplo. Aquí tenemos un primer ejemplo de procesos didácticos. Para la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Los procesos didácticos son los siguientes. Se plantea el problema, se plantean soluciones, se diseña un prototipo, se construye y valida el prototipo, se estructura el saber construido como respuesta al problema y finalmente se evalúa y se comunica. Ejemplo 2. Para la competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El proceso didáctico es el siguiente. Planteamos el problema, planteamos la hipótesis, la postura personal, elaboramos el plan de acción, recogemos datos y analizamos los resultados, ya sean de fuentes primarias, secundarias y tecnológicas. Luego, estructuramos el saber construido como respuesta al problema. Y finalmente, se evalúa y se comunica. Ejemplo 3. Para la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Los procesos didácticos son los siguientes. Se plantea el problema, se plantea la hipótesis, se elabora el plan de acción, se recogen datos y analizan los resultados de fuentes primarias, se estructura el saber construido como respuesta al problema y finalmente se evalúa y comunica. Los procesos pedagógicos que promueven competencias son recurrentes. ¿Qué significa eso? Que se presentan varias veces en una sesión de aprendizaje, de acuerdo a las necesidades del estudiante y al propósito de la misma. No representan una secuencia lineal. Se deben garantizar que se encuentren en todas las sesiones de aprendizaje. Los procesos pedagógicos tienen esta secuencia didáctica: inicio, desarrollo y cierre.
En el inicio tenemos los procesos pedagógicos de problematización, definir y comunicar el propósito a los estudiantes, motivarlos y despertar su interés, tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes en el desarrollo. Aquí tenemos la gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias. En el cierre, la evaluación. ¿Qué debe hacer el profesor y o estudiante? En la problematización, el profesor plantea situaciones problemáticas pertinentes. En cuanto a los propósitos, el profesor señala a los estudiantes el porqué y el para qué de la sesión de aprendizaje. En la motivación e interés, los estudiantes se interesan en el tema. Es una motivación que parte de ellos mismos, una motivación intrínseca. ¿Cómo se conocen los saberes previos de los estudiantes? Ellos expondrán, especularán, comentarán de manera espontánea, darán una respuesta adelantada frente a un problema planteado por el profesor. Allí podremos descubrir los saberes previos con los cuales vienen nuestros estudiantes. En cuanto a la gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias, el estudiante manipulará objetos, describirá rasgos, formulará hipótesis, conclusiones y aplicará lo aprendido. Finalmente, en la evaluación, demostrar si ha logrado aprender a resolver el problema, la tarea planteada por el maestro. Apliquemos en dos casos. Aquí tenemos dos situaciones. Situación 1, caso 1. A ver, chicas, la primera parte nada más creo que era lo esencial. Esta parte ya de los casos ya no tiene que ver mucho con ustedes, porque más que nada es que nosotros conozcamos justamente cuál es la diferencia entre un proceso didáctico y un proceso pedagógico, ¿no? O sea, cuando nos hablan de procesos pedagógicos, pues es algo que utiliza el docente. Y en procesos didácticos es algo en el cual también participa el niño. En uno no participa el niño porque es el docente como programa, como ve las actividades que puedan realizar, etc. Y en el otro sí, porque hay una secuencia. Entonces les voy a compartir las diapositivas para que podamos ir relacionando con lo que habíamos visto nosotros justamente, o lo que vamos a ver justamente hoy día acerca de lo que son los procesos didácticos y pedagógicos. A ver, un ratito. Ya la tenía, pero no sé, no me lo quiere ver. A ver. Acá está. Ya, entonces habíamos visto en el video justamente esto, ¿no? Que son los procesos pedagógicos y luego hemos visto que son los procesos, didácticos. Entonces, ahí en el video también te decía que los procesos pedagógicos son el conjunto de procesos que realizan quienes, los docentes, para mediar el aprendizaje de los estudiantes. O sea, el docente es el que realiza el proceso pedagógico, porque somos nosotros los que vamos a ir viendo diferentes actividades, ¿no? Para poder realizar el aprendizaje con los estudiantes, ¿ya? Eso es lo principal. El proceso pedagógico es de los docentes, son ellos los que van viendo qué puede ser, qué se puede trabajar, qué no, qué esto, cómo podría ser. Y los procesos didácticos ya es en la misma sesión ciertas pautas establecidas que nos dan. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 3. Procesos pedagógicos, procesos cognitivos y procesos didácticos. Los procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente. O sea, los docentes son los que desarrollan los procesos pedagógicos de manera intencional para mediar el aprendizaje de los estudiantes. O sea, es como que yo voy a rescatar sus conocimientos previos, ¿no? Son actividades que se desarrollan justamente para ver si mis niños están aprendiendo o no, y qué es lo que saben o no saben,
¿no? Luego vienen procesos cognitivos, que son procedimientos que lleva cada persona para incorporar nuevos conocimientos. Esto no lo vamos a utilizar tanto, pero sí es como para que tengamos cuál es la relación. Y procesos didácticos es el arte de enseñar, cómo yo llego a mis estudiantes, a través de qué actividades yo los conozco, entonces qué actividades yo puedo realizar con ellos dentro de estos procesos didácticos, ¿no? Y los pedagógicos es el niño con el docente, ambos, ese es en el didáctico, en los pedagógicos no, en los pedagógicos solamente es el docente, él es el que ve qué actividades se pueden realizar, y los procesos didácticos es más que nada con los niños, con los estudiantes, los niños con el docente, pues, ¿no? Ahí tiene que ver ambos. En cambio, acá justo en la partecita de abajo dice, ¿no? Acto que recae en la maestra, acto que recae en el estudiante, y los procesos didácticos también es un acto que recae en la maestra, ¿no? Entonces, seguimos. En la siguiente, por ejemplo, tenemos que la suma de los procesos pedagógicos más los procesos didácticos nos van a dar los procesos cognitivos, que es lo que el niño está logrando, ¿no? Procesos pedagógicos más procesos didácticos me va a dar por igual a lo que son los procesos cognitivos. Esto te lo habían puesto también en el video, que dentro de los procesos pedagógicos, este pasa por 6 en total, una escalerita, ¿no? Cómo va pasando de uno a otro, ¿ya? En este caso, para que se logre el aprendizaje, tenemos la problematización, los propósitos y organización, la motivación, los saberes previos, la gestión y acompañamiento y la evaluación. Entonces, para que se dé un proceso pedagógico, tiene que ver todo esto. O sea, primero tengo que buscar una situación problemática. Tengo que problematizar, ¿no? Ahí dice, proceso mediante el cual se plantea una situación retadora a los estudiantes que los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver. Estas situaciones deben provocar conflicto cognitivo. O sea, lo que sé con la información que estoy recibiendo, entonces todo eso va a ser o va a provocar un conflicto cognitivo y por ende tal vez el niño va a aprender más, ¿no? Entonces, la problematización siempre es importante, es ver una situación del contexto, una situación retadora que puede hacer que se logre esto, ¿no? Que se logre el desarrollo de toda la actividad. Luego viene el propósito y organización, que es el proceso mediante el cual se comunica el sentido de la unidad y de las sesiones. Comprende dar a conocer propósitos de los aprendizajes, cómo estos serán evaluados, tipo de tareas, etc. O sea, en el propósito y organización es cómo yo organizo, pues, ¿no? Es cómo voy a comunicar todo lo que se va a desarrollar. Más que nada es eso, ¿no? La motivación, que ya también nos había hablado en el video y que nos decía, pues, que era muy importante, ¿no? Y es un proceso mediante el cual se despierta y sostiene el interés de los estudiantes por el propósito de la actividad y por las tareas, ¿no? Entonces, la motivación siempre es importante también, ¿no? Porque a través de eso yo puedo ver o puedo lograr que mi estudiante pueda desarrollar, ¿no? O aprender algo. Luego vienen los saberes previos, que también tiene bastante relación, gestión y acompañamiento y evaluación. Entonces, todo esto es de los procesos pedagógicos. Tiene un orden, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver rápidamente de lo que es cada uno de ellos. Por ejemplo, la problematización, se produce cuando el estudiante se enfrenta a algo que no puede comprender o que no puede explicar. Asume tareas que requiere de nuevos saberes, se enfrenta a problemas que no puede resolver con sus saberes previos, ¿no? O sea, cuando hablo de problematización es un desequilibrio, es algo que nosotros vamos a tratar de, a través de una situación, desarrollar una actividad, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se produce este desequilibrio? Cuando se enfrenta a algo que no puede comprender o explicar con sus saberes previos. Ahí es donde se produce la problematización. Cuando yo no puedo decir, no puedo explicar, ¿no? ¿Cómo se llama? A través de mis conocimientos o de lo que yo sé, no puedo, ¿cómo se llama? Tal vez decirlo, exponerlo, etcétera, ¿no?
y asume tareas que requiere de nuevos saberes si es necesario siempre y se enfrenta a problemas que no puede resolver con sus saberes previos. ¿Ya? Luego dice, genera, ¿qué otra cosa genera? Genera la necesidad de buscar estrategias técnicas para dar solución. ¿Y qué más genera? Motivación para alcanzar el logro. Entonces, todo esto se logra con lo que es la problematización. Luego tenemos la motivación y el interés, ¿no? La motivación, interés, incentivo también es un proceso pedagógico que despierta el interés y la identificación con el propósito de la actividad. Tenemos que, para que vea una motivación, tiene que ver un planteamiento motivador, tiene que ver un clima emocional positivo y tiene que ver una despenalización del error. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de motivación, de interés, de incentivo, pues tenemos que tener en cuenta esos tres. Un planteamiento motivador, un clima emocional positivo y una despenalización del error. Entonces, todo eso me va a ayudar a ¿qué? A justamente a lograr la atención de mis estudiantes. ¿Hay tipos de motivación? Sí, ¿no? Hay varios tipos de motivación, pero que tiene que ver mucho con mi impulso interior, ¿no? Por ejemplo, en el primero dice es el impulso interior del estudiante para lograr una tarea o conseguir un logro, ¿no? O sea, es algo que tal vez sabemos que lo va a poder lograr y le motivamos para que esa persona lo pueda conseguir, ¿no? Es una tarea, obviamente, que tiene que ser de la institución, ¿no? Está en función de las metas que se proponen el estudiante, ser más competente, ¿no? La satisfacción personal del estudiante es un valor intrínseco y el aprender no depende de recompensas externas, sino de la satisfacción personal que genera. O sea, hay varios tipos de motivación, pero en este caso hay dos que son muy, muy importantes, ¿no? En el cual es el impulso interior que motiva que el estudiante pueda conseguir algo. Y el otro solamente es un impulso promovido fuera del aula. Entonces, son dos tipos de motivación diferentes. Luego tenemos las características de los saberes, cómo son los saberes, ¿ya? Luego, eso ya yo les dejo para que lo vayan leyendo en las diapositivas después. Luego, los propósitos y organización, cómo es que se organiza, qué es lo que se tiene que hacer, etcétera, ¿no? Y luego tenemos por acá la gestión del acompañamiento. Este de acá, que es un ejemplo también de la evaluación de los aprendizajes, cómo es que se desarrolla. ¿Ya? Entonces, a grosso modo, chicas, porque a veces no es tanto conocer o decirles y se complica. O sea, esto más que nada es que diferenciemos entre lo que es un proceso didáctico o un proceso pedagógico, ¿ya? Que justo esto ahorita vamos a ver cuáles son los procesos didácticos de cada área curricular, porque sí hay, ¿no? Tal vez es importante que ustedes también lo conozcan. ¿Ya? Entonces, acá en evaluación de los aprendizajes, bueno, tiene que ver justamente retroalimentar al estudiante, regular los procesos, reajustar la metodología, etc. Entonces, toda esta primera parte solo es para poder diferenciar, que eso era lo que estaba al inicio. Un proceso pedagógico, perdón, un proceso pedagógico y un proceso didáctico. O sea, ahí va la diferencia. Y en el video también te han mostrado que es diferente un proceso pedagógico de un proceso didáctico. Ahora les voy a compartir, en este caso, lo que son los procesos didácticos de cada área. Ya, a ver, espérenme, voy a buscarlo. Ya está, chicas. Entonces, en el otro eran los procesos pedagógicos y que tenía que ver mucho con el docente, ¿no? Porque él es el que hacía esos procesos, ¿no? O el que generaba todo eso. Ahora vamos a ver los procesos didácticos. Cada área curricular tiene un proceso didáctico.
no es lo mismo en todas las áreas. En el área de comunicación, de acuerdo a cada competencia, tiene ciertas, ciertos procesos didácticos. Lo mismo es en el área de matemática, en el área personal y en el área de ciencia. Cada área tiene sus procesos didácticos. ¿Ya? Por favor, eso sí no nos olvidemos. Cuando yo trabajo, por ejemplo, la competencia lee, tiene sus procesos. Cuando trabajo la competencia escribe, también tiene sus procesos. Cuando trabajo lo que es otro tipo de competencia de ciencia, también tiene sus procesos didácticos, ¿ya? Entonces, acá está, por ejemplo, del área de comunicación. Ya, por ejemplo, acá, dentro de lo que son los procesos didácticos del área de comunicación, esta es la primera competencia. Pues la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, o sea, la primera competencia. Esta competencia tiene 3 capacidades, ahí está. Perdón, tiene 3 procesos, disculpen, me estoy confundiendo con las capacidades. Este tiene tres procesos. Antes del discurso, durante el discurso y después del discurso, ¿ya? Entonces, cuando tú hagas una sesión de comunicación, supongamos, y estás trabajando la competencia, se comunica oralmente, tú debes de colocar dentro del desarrollo justamente estos 3 pasos, que es antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Eso sí o sí va. O sea, cuando yo trabajo la competencia, se comunica oralmente. Ahí es donde yo voy a tener 3. Es casi parecido al proceso didáctico de la segunda competencia, que es escribe diversos tipos de textos, ¿no? El otro que es lee tiene parecido al primero, que es el de acá. Se comunica oralmente, es parecido a este, miren, al que es lee diversos tipos de textos, porque acá sus procesos son antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y si recuerdas, en la primera que dice se comunica oralmente, también dice antes, durante y después, pero no dice de la lectura, dice del discurso, porque en la primera competencia de se comunica, generalmente es esa relación, esa conversación, ese diálogo que se da para algún tema en sí, ¿no? Que puede ser una mesa redonda, que se le llama así, puede ser tal vez ahí un diálogo entre los compañeros, la postura de los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo, etc. Entonces, dentro del proceso didáctico de comunicación, ¿no? De la primera competencia que se comunica oralmente en su lengua materna, tiene 3 procesos. Antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Y esto es parecido a la siguiente competencia, que es lee diversos tipos de textos. ¿Por qué? Porque acá ya no es antes del discurso, sino se dice antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Ya? Eso se trabaja así. Esos son, y en el caso de lo que es escribe, tiene también 3 procesos. Esos 3 procesos es primero la planificación, o sea, yo voy a planificar qué es lo que voy a escribir, para qué voy a escribir, etcétera, ¿no? Luego viene la textualización, que es justamente, como dice ahí, es la escritura propiamente, en el cual las ideas se desarrollan en torno al plan de escritura. En la planificación yo he hecho mi plan de escritura, qué voy a hacer, para qué, quiénes lo leerán, de qué tratará, etc. Entonces, eso es en escribe, ¿no? Y después de eso vienen estos 3 pasos. Planificación es lo primero porque yo voy a planificar cómo voy a revisar mi texto. Textualización, o sea, todos los aportes que me van a ayudar justamente a esta planificación. Y finalmente, la revisión, que es donde se va a considerar si estuvo bien escrito, si tuvo faltas ortográficas, ¿no? Si utilizó conectores, etc. ¿Ya? Entonces, eso es del área de comunicación. Miren, se comunica era antes del discurso, después del discurso, durante el discurso y después del discurso, ¿no? Y el otro que vendría a ser de escribe, de lee, que es antes, durante y después. Acá está. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el área de matemática.
En el área de matemática tiene más procesos didácticos, son más. De acuerdo a cada competencia, son más los, ¿cómo se llama? Los procesos, ya se me fue, los procesos. Por ejemplo, a ver, acá, ¿no? Mira, esta es la competencia, resuelve problemas de cantidad, de regularidad, equivalencia y cambio de movimiento, forma, localización y de gestión de datos e incertidumbre. O sea, para el área de matemática, para todas, que es problemas de cantidad, regularidad, movimiento y gestión de datos, que son 4 competencias, siempre se desarrollan estos 6 procesos. Primero, comprensión del problema, porque todo se empieza con una situación problemática, pequeña, ¿no? Luego, la comprensión del problema, ¿no? ¿En qué consiste ese problema? ¿Cómo es? ¿Qué debo de hacer? La búsqueda de estrategias. ¿Qué estrategia puedo desarrollar para poder resolver ese problema? Representación de lo concreto a lo simbólico. O sea, primero él tiene que manipular para luego poder hacer el símbolo. Formalización, o sea, ¿qué logré con mis niños? O sea, puedo sacar por ahí una pequeña fichita que diga qué es la división o qué es la sucesión, etcétera, y con eso ya hago una formalización. Y viene la reflexión, reflexiono, ¿me servirá, no me servirá? ¿Qué aprendí? ¿Para qué aprendí? Etcétera, ¿ya? Eso es en el área de matemática. Ahora vamos a ver el área de ciencia. A ver, ¿cuántos hay de ciencia? De ciencia son 3. Correcto. Por ejemplo, la primera es indaga mediante métodos científicos. Indaga mediante métodos científicos. Una es indaga, la otra es explica y la otra es de soluciones tecnológicas. Pues mira acá cuántos tiene la competencia indaga. Primero que en ciencia siempre se trabaja con el planteamiento del problema, o sea, siempre vamos a tener una situación de la cual vamos a partir. Y el niño, a partir de la problemática que tú le das, plantea sus hipótesis, ¿no? Por ejemplo, el problema es que tal vez se está viendo el patio con demasiados residuos sólidos, ¿no? Ese es mi problema. Estoy viendo de que hay mucha cantidad de residuos sólidos en la escuela. Entonces yo comienzo a preguntar y los niños plantean sus propias hipótesis. Ah, profesora, pasa esto, el otro, lo podemos hacer así, de esta manera, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el planteamiento de la hipótesis. Cada niño dice, ¿no?, lo que él cree. Y después se contrasta al final si es que lo que dijo era correcto o no. Tenemos ahí, después del planteamiento de la hipótesis, tenemos la elaboración del plan de acción. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar información, vamos a ir a internet, vamos a leer libros, etc. Ese es mi plan de acción. ¿Qué hago para poder verificar si es que mi hipótesis es correcta o incorrecta? ¿Ya? Después del plan de acción viene recojo de datos y análisis de resultados de fuentes experimentales. O sea, el recojo de datos es justamente que voy a comenzar si dije que iba a leer un libro, cojo el libro, lo pongo a revisar. Si tal vez dije que íbamos a ver videos, pues vamos al aula de innovación y ahí vamos analizando justamente todo eso, ¿no? El recojo de datos es toda la información que el niño va a recoger. Luego, como quinta parte, dice estructuración del saber construir. Es decir, ahí se puede plantear un mapa conceptual, un esquema, etcétera, donde se va a colocar justamente, ¿no? En este caso, si lo que habíamos dicho estaba bien o estaba mal. Luego dice evaluación y comunicación. O sea, lo que yo he hecho lo voy a comunicar, ¿no? O sea, si se logró, no se logró, si se hizo, no se hizo, ¿ya? Ese sin indaga. La otra diseña y construye soluciones tecnológicas. Mira, los de ciencia tienen 6 procesos. O sea, son 6. Mira, igual, planteamiento del problema, hipótesis, plan de acción, recojo de datos, estructuración, evaluación y propuesta de alternativa de solución. En el otro la otra competencia de ciencia
Por ejemplo, tenemos lo que es diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas. Lo mismo, mira, también tiene planteamiento del problema, hipótesis, plan de acción, análisis, etc., ¿no? Entonces, cada área tiene sus procesos. No es que es lo mismo para todas las áreas, no, es diferente. Y justamente lo vamos a ver acá en personal social. Mira, por ejemplo, construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común y construye interpretaciones históricas. Son tres, miren. Acá hay tres competencias. ¿Por qué se está colocando las tres? Porque las tres tienen o guardan una relación y es por eso que cuando yo desarrollo mi sesión tiene tres procesos. Primero, vivencia de experiencias, luego reflexión a partir de experiencias y finalmente transferencia a otras situaciones. O sea, para estas tres competencias yo trabajo con estas tres, con esta estructura o con estos procesos. Vivencia de experiencias, reflexión y transferencia. Y el otro de personal social, por ejemplo, es gestiona responsablemente el ambiente y el espacio y gestiona responsablemente los recursos económicos. O sea, esta es otra competencia y esta también tiene tres procesos. Primero, problematización, análisis de información, acuerdo o toma de decisiones. Entonces, miren cómo cada área plantea justamente eso, sus procesos pedagógicos, sus procesos didácticos. ¿Por qué? Porque tiene una estructura ya. Luego tenemos acá, por ejemplo, el de arte, ¿ves? Arte tiene solamente dos competencias, ¿no? Que es una de aprecia de manera crítica y la otra era crea proyectos. O sea, son dos, aprecia y crea en arte. Pero mira, solamente tiene dos procesos. Primero, proceso del análisis crítico, y el otro proceso de creación artística. ¿Ya? Entonces son dos nada más que tenemos ahí. En física y luego en religión, que también solamente son dos. ¿Ya? Estos procesos de religión también los vemos, ¿no? Ver, juzgar, actuar, revisar, evaluar y celebrar. O sea, todos estos tenemos que tener siempre nosotros en nuestras sesiones de aprendizaje. A ver. Voy a dejar de compartir, ya está. Entonces, vamos a ver, chicas, ahora lo que les decía, ¿no? Cada sesión de aprendizaje justamente tiene sus procesos didácticos, ya sea del área de matemática, ya sea del área de comunicación, personal, ciencia, etc. Cada una tiene sus procesos didácticos. Y los procesos pedagógicos son los procesos que se generan o se realizan en conjunto con los, ¿cómo se llama?, profesores, ¿no? Para ver qué procesos, o sea, qué cosas vamos a realizar. Hasta ahí, chicas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna duda acerca de lo que son procesos pedagógicos y procesos didácticos? ¿Hay alguna duda, chicas? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema acerca de lo que son los procesos didácticos? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Porque ahorita vamos a hacer una pequeña actividad, por favor. Avísenme. Está claro, Miss. Ya. Listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Hemos visto que cada sesión tiene sus procesos didácticos, ¿no? Entonces, ahorita yo les voy a compartir una sesión, ya un tema, por ejemplo, o algo, una sesión que no tiene los procesos. Y ustedes me van a ir diciendo cuáles podrían ser esos procesos para esa sesión, ¿ya? Ahorita les voy a compartir.
Este no está bien. Ya, acá hay una sesión para poder mostrarles justo esto. Ya, miren, acá hay una. Ya. Miren, acá hay una de matemática y lo que yo quiero más que nada acá no es tanto esa primera parte, sino esto, miren, justo en el desarrollo. Yo ya les había dicho que toda sesión de aprendizaje tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿sí o no? La parte más importante es el inicio porque obviamente ahí es donde tú captas la atención del niño y diriges justamente toda la atención de ellos, hacia lo que tú quieres lograr, ¿no? Por ejemplo, yo quiero lograr que aprendan una poesía, que aprendan esto, el otro, etcétera. Entonces, el inicio es mi base, porque ahí es donde voy a tratar de despertar su interés, de tal vez lograr como un conflicto en ellas para que puedan, ¿no? O tal vez en donde yo voy a rescatar todo lo que ella sabe acerca del tema que voy a trabajar, ¿no? De mis niños lo que saben. Entonces, en este caso, mira, la primera parte es el inicio, que justamente viene preguntitas, se presenta el propósito, como les decía, en toda sesión siempre se presenta el propósito de la actividad que vas a desarrollar. Y acá viene esta partecita que querían que vean, el desarrollo. Dentro del desarrollo, por ejemplo, está la comprensión del problema. O sea, en matemáticas generalmente todo avanzamos nosotros con una situación problemática. Y en base a eso es que vamos desglosando o se va sacando el tema en sí que se quiere trabajar. Si es la multiplicación, la división, la potencia, las fracciones, los decimales, etc. Pero siempre planteamos a partir de un problemita, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, Juan es un guía turístico de un circuito de actividades para conocer los uros y tulpas de Siyustani, que queda en Puno. El registro en una tabla a los turistas que recibió esa semana. Por ejemplo, el día lunes recibió 10 varones, 20 mujeres, el martes 20 varones, 15 mujeres, miércoles 35 varones, 25 mujeres, jueves 20 varones, 35 mujeres, viernes 30 varones, 45 mujeres, y domingo 30 varones, 35 mujeres. Entonces, esa es la relación que hay. O sea, eso es lo que se ha registrado. Entonces, mira acá cómo me dice. ¿Cómo lo representaríamos en un gráfico lineal? ¿Qué día hubo más turistas? ¿Cuándo? ¿Qué día tuvo menos turistas? ¿Cuántas, no? ¿O cuántos, no? ¿Cuántos turistas mujeres más que varones tuvo durante la semana? Entonces, primero tengo que comprender este problema. A través de este problema ya viene la siguiente parte, que era búsqueda de estrategias. O sea, voy a buscar de qué forma voy a poder desarrollar, ¿no? O sea, ahí respondo a preguntas, cómo puedo hacer ese problema, cómo se va a desarrollar, etc. ¿Ya? Luego tenemos ya sea un número, en una tabla, en un cuadro, etc. ¿Ves? Otro proceso es, acá está, formalización. Y ahí, por ejemplo, en la formalización dice, nos explica qué es el gráfico lineal, como que ahí va el concepto, ahí va la parte teórica, ¿no? Después que ellos tal vez han hablado, han dicho, han comentado, se resuelve, viene esa parte que es la formalización. Y finalmente la parte que es la reflexión. O sea, yo estoy siguiendo los procesos didácticos que justo les había mostrado del área de, en este caso, es matemática,
¿no? Mira, luego viene la reflexión y finalmente viene el cierre, o sea, donde se termina ya la sesión y se puede hacer reflexionando a través de preguntas, qué fue lo que más te gustó, cómo lo lograste, qué es un gráfico lineal, etcétera, etcétera, ¿ya? Esos son los procesos, por ejemplo, didácticos de lo que vendría a ser personal social, porque acá está, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Ahí está. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado también cuando nosotros vamos a ir trabajando o haciendo nuestras sesiones. Ya está. Entonces, hasta ahí estamos viendo, chicas, justamente eso, ¿no? Que es un proceso didáctico y que es un proceso pedagógico. En esta parte me gustó mucho. Ay, espera. Ay, no está. A ver, de nuevo. Espérenme. Tengo dos y no me sale. Esto de acá que les decía, ¿no? Hay que recordar esto, ¿no? Que es un proceso pedagógico y que es un proceso didáctico. Los pedagógicos se desarrollan con los profesores, o sea, el maestro con los docentes de grado son los que hacen los procesos pedagógicos. Y los procesos didácticos es lo que recae, es el arte de enseñar, que recae también en la maestra. Cómo enseño, cómo guío, cómo llego. Y los procesos pedagógicos es más que nada la forma en que tú piensas, cómo puedo llegar a mis estudiantes con determinado tema, ¿no? O sea, de qué forma lo puedo desarrollar para poder lograr o hacer el logro de aprendizajes, ¿ya? Eso tenemos que diferenciar bien entre un proceso pedagógico y un proceso didáctico, por favor, ¿ya? Hasta ahí, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Algo más que se me esté escapando? ¿Hay algo más, chicas? ¿Alguna cosita más con respecto a este tema que hemos trabajado? Miren, ya hemos hecho, la primera fue que eran las experiencias de aprendizaje. Miren que ya tienen que ir ustedes también empapándose de esos temas. Experiencia, luego hemos visto cuáles son las sesiones, cuáles son las partes de una sesión, ¿no? Que son el inicio, el desarrollo y el cierre. No nos olvidemos de todo eso. Y hoy día hemos visto lo que vendrían a ser las... ay, se me fue el nombre. Hoy día, perdón, hemos visto los procesos, ¿no? O sea, qué procesos didácticos hay y qué procesos pedagógicos también tenemos, ¿ya? Entonces, en base a eso, me gustaría mucho, chicas, como les dije, revisar sus sesiones. No sé si ambas lo han subido ya a la plataforma para poder bajarlo ahorita. A ver, Giovanna, ¿has subido el trabajo? Malúa, ¿subiste el trabajo? Miss, yo todavía no subí. Ya. Giovanna, ¿has subido tu trabajo? Sí, mis lo subí, pero así viéndolo ahora me faltan algunas cosas. El mío está Ya. más simple. No, está bien. Ya, a ver, espérame un ratito. Voy a tratar de descargarlo acá. No, pero está bien, porque la idea no es tanto que, como quien dice, se va a tachar, se va a poner que todo está mal, no. La idea es de que podamos ir viendo y cómo vamos a ir mejorando justamente en eso, en esa sesión de aprendizaje, ¿no? Porque a veces no se relaciona, ¿no? O no hay. A ver, por acá. Tú eres el tercer ciclo, cuarto ciclo, Ivana. Mis no se le escuchó. No, si era del tercer ciclo o cuarto ciclo. Ya, casi.
La sesión que yo presenté, por ejemplo, que yo ya había hecho antes, cuando estudiaba en otro pedagógico de auxiliar de inicial, y yo lo he presentado, o sea, yo he hecho el de cuando entré, bueno, una aula de 5 añitos, y me mandaron pues a hacer mi sesión, pero fue un poco más sencilla. No me brindaron pues tanta información como la que usted ahora pues nos ha brindado, es un poco más extenso, pues, ¿no? Y es algo que también nos va a ayudar a nosotros, pues, como maestras, ¿no? Claro, como les digo, ¿no? Hay cada institución tiene una forma, un formato diferente, ¿no? Pero sí es importante que dentro de las actividades que nosotros desarrollamos, pues tiene que estar sí o sí la competencia que vas a trabajar, los desempeños que estás trabajando, los criterios de evaluación, porque ¿qué vas a evaluar tú? Generalmente en inicial lo que tenemos es a través también de la lista de cotejo, ¿no? Y van viendo, se va desarrollando, etcétera, ¿no? Pero ustedes en este caso, que ahorita nosotros estamos ya, porque ustedes es práctica de primaria, ustedes están lanzando a lo que es nivel primario. Y en el nivel primario nosotros evaluamos de esta forma, ¿no? O desarrollamos, mejor dicho, la sesión. O sea, el formato, como te vuelvo a repetir, varía. O sea, pueden ponerlo para acá, para allá, el esto, echado, horizontal, vertical, lo que tú quieras. Pero lo que sí nos piden es que mantengan ciertos criterios o en este caso tengamos en cuenta que tiene que ir sí o sí un cuadrito con las competencias, las capacidades, las metas, etcétera, propósito, evidencia, es más detallado ahora. Ya la sesión de aprendizaje no es algo simple que nosotros enviábamos, no, ahora es más complejo, no, hay que pensar más, qué criterios necesito evaluar, qué competencias voy a coger, qué capacidades, ¿no? ¿Cuál va a ser mi evidencia? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, son varias cosas, ¿no? Varias cosas que nosotros tenemos que justamente desarrollar. A ver, espérame. Acá estás. Sí, porque cuando justamente a veces entra pues a mi aula la directora o entra mi coordinadora, entra con su ficha de evaluación también que tienen ellos, que el colegio Claro, tiene, pues, es ¿no? que ahora se evalúa a través de las, ¿cómo se llama? Hay las rúbricas, son varias que nosotros tenemos. Cuando te evalúan a ti, no, por ejemplo, una clase modelo para aquellas que quieran postular más adelante a todo lo que es la carrera magisterial, hay un formato de evaluación, ¿no? A ver, cumpliste con el, ¿cómo se llama? La rúbrica 1, rúbrica 2, rúbrica 3, rúbrica 5, y tiene ahí sus pautas y ellos van colocando si lo tienes, no lo tienes, si lo hace, no lo hace, etcétera. Y en base a eso sale tu puntaje, ¿no? Entonces Sí, es porque bastante... este mes me están, bueno, yo estoy en tercer grado, ese mes me están evaluando así. Entra la directiva, bueno, entran casi a la semana, entre 3 días, 4 días. Entra la directora y entra pues la coordinadora general que tenemos de primaria. Y veo que entran con su hoja y empiezan a llenar. Y a fin de mes nos han dicho que nos van a dar el puntaje de toda la semana, cómo hemos podido trabajar. Porque entran en cualquier curso, entran en gramática, en transverbal, en ciencia, en personal, o sea, en cualquier curso ellas entran. Y están evaluando y varias cosas, porque hay bastante. Yo a veces paso por ahí mientras estoy haciendo mi clase y veo que es una hoja con bastantes números que tienen ahí por el puntaje. Sí, sí, sí. Claro, es que depende de, como te vuelvo a repetir, las rúbricas. Son varias rúbricas que tenemos, 5, si no me equivoco, 5, 6 o 8 era, no recuerdo. Les voy a conseguir para que lo tengan también ustedes. Y en base a eso es como te van evaluando, ¿no? Mira, por ejemplo, ahorita voy a compartir el tuyo. Acá está. Mira, está bien, mira, tus datos, por ejemplo, están bien, ¿no? Acá va, por ejemplo, el nombre, el proyecto, el esto, la edad, título, ¿no? Y en este cuadrito está bien lo que tú has hecho, ¿no? Hay una competencia, hay las capacidades, hay los desempeños. Acá, ¿cuál te falta anexar? Los criterios de evaluación, porque sí o sí tú tienes que colocar acá qué es lo que vas a evaluar. ¿Qué vas a evaluar de ese estudiante? Ya si ha leído, a través de qué ha leído, ya qué quiero que el niño, o saber, obtiene información del texto, ¿cómo?
sea, yo puedo agregar acá en mi criterio de evaluación, por ejemplo, ¿no? Obtiene información implícita, explícita del texto oral, ¿no? O del texto escrito que tú estás colocando acá, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es eso. Acá sí tienes en el desarrollo de la sesión tu inicio, muy bien, desarrollo, y luego tenemos el cierre, correcto. Ahora, como es el área de comunicación, ¿no? Es la competencia lee, entonces tiene que ser antes de la lectura, correcto, durante la lectura y después de la lectura. O en este caso, como has puesto, ¿no? Antes del cuento, durante el cuento, después del cuento, también puede ser, ¿no? Pero generalmente siempre se coloca antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. El antes, o sea, tú puedes ser a través del título, a ver qué les parece el título, de qué creen que vamos a tratar, o la imagen, ¿no? De qué creen que trates viendo una imagen, ¿no? Por ejemplo, acá tú dices, ¿no? ¿Cuál será el nombre del cuento? ¿De qué tratará el cuento? ¿Por qué estaba triste la tierra? Vamos a averiguarlo. Correcto, está bien. Ahí le planteas solo más preguntas, dependiendo. O tal vez solamente a veces es que se pone el texto y se tapa todo menos el título. Y se le comienza a preguntar a los niños de qué creen que tratará, cómo será, quién será el personaje, etc. Durante la lectura es cuando ya lee el niño, ¿no? Lee de forma oral, individual, coral, etcétera, ¿no? Y después del cuento que vendría a ser la ficha ya, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el cierre, la metacognición, se plantea un reto, o sea, el reto es el trabajo en familia, correcto, está bien. Está bien, mira, no es que te falten un montón de cosas, ¿ah? Te faltan pocas, solamente que, como tú dices, lo has hecho más, ¿qué te digo? Más puntual. Pero ahora ya nos piden a nosotros, por ejemplo, que seamos, ¿qué te digo?, más específicos, ¿no? Porque antes también recibe una ficha, corta la ficha, escribe la ficha, es directo, ¿no? Pero ahora ya nos piden que especifiquemos más acerca de cada actividad que se va desarrollando con los niños. Entonces, es importante que ustedes justamente conozcan esto, ¿no? Cómo es el desarrollo de una sesión, cuáles son los procesos didácticos que tiene cada sesión. Pues lo mismo. Procesos, matemáticas, procesos, comunicación, todos procesos. Antes de, durante de, planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis, etcétera. O sea, son varias cosas, ¿ya? Varias cosas, que eso sí lo tenemos que estar manejando y mirando, ¿ya? Yo les voy a colgar de todas maneras las diapositivas, está también el video, como para que ustedes lo puedan tal vez volver a ver y en base a eso realizar, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase, chicas, por favor, les voy a dejar una pequeña actividad, ¿ya? Y es que ustedes van a buscar, porque sé que no todas lo tienen, van a buscar una sesión de aprendizaje de ciencia y tecnología, ¿ya? Eso va a ser la actividad. Me buscan una sesión, pero ahora de ciencia. Ya, lo estoy apuntando acá. Van a subir una de no sé, indaga, todos tenemos que poner, ¿no? Ajá. No, solo una. Tú escoges con cuál competencia. Por ejemplo, si voy a trabajar con la competencia indaga, tiene sus procesos. Si voy a trabajar con la competencia explica, sus procesos. Si voy a trabajar con la otra que es de la solución de problemas, generalmente la que más se trabaja es el indaga y el explica. Entonces tú escoges una de las dos, porque la otra es un poquito más complicada. Entonces solamente o bien es explica o bien es indaga, cualquiera de esas dos, nada más. Una sesión, buscan una sesión de ciencia, sea de cualquier grado, no se preocupen, cualquier grado, para poder ir viendo justamente los procesos pedagógicos, ¿ya? Cuáles son los procesos pedagógicos de ciencia y si cumple también la otra partecita que ya habíamos visto de las partes de una sesión de aprendizaje, ¿ya? Eso lo voy a colocar, igual escríbanlo. Y para la siguiente clase va a haber una práctica, ¿ya? En la práctica va a entrar la primera parte, que es
lo que es la experiencia de aprendizaje y lo que es la sesión de aprendizaje. ¿Ya? La práctica va a venir de temas de los que yo les he mandado que están colgados en la plataforma acerca de qué es la experiencia de aprendizaje, ¿no? Cuáles serán las pautas que tenemos para hacer una experiencia de aprendizaje y también lo mismo de la sesión de aprendizaje, ¿ya? Justamente eso, ¿no? Cuáles son las partes, cómo tengo que cuadrar el título, cómo era todo eso, ¿no? Y eso lo hemos visto también, está dentro de las diapositivas. Hay en total 4 diapositivas, creo, o 3 diapositivas que son de todo esto, de lo que es experiencia de aprendizaje y lo que era una sesión de aprendizaje. Denle una leída porque va a venir igual a través de un formulario de Google y ustedes van desarrollando esa actividad, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta, chicas? Aparte de eso, tienes que subir una sesión de ciencia y tecnología del grado que desees y de la competencia que desees. ¿Eso hasta cuándo es mi cita? Igual, es 2 semanas. O sea, estamos hablando, a ver, por acá mi calendario, si supuestamente es el 24, ahorita que estamos una semana, 2 semanas. O sea, nos toca nuestra clase el 8 de martes, perdón. Nos toca el 7 de noviembre. Hasta el 7 de noviembre tiene. ¿Ya? Para que lo presenten es hasta el 7 de noviembre. Ya tienen 2 semanas exactas, porque la semana que sigue es primero y la que sigue ya sería, es 31 y la que sigue es el 7. Ya, 2 semanas exactas. Si ya no hay ninguna duda ni nada, chicas, ya bueno, eso sería todo. Entonces, repasen, por favor, para la práctica sobre lo que es la experiencia de aprendizaje y lo que es la sesión de aprendizaje. Y de ciencia solo busquen cualquiera. Si lo tienen ahí, manden esa de ciencia y lo vamos a ir viendo. Miren, por ejemplo, hoy día he proyectado la de Giovanna y está bien, solamente que hay algunos detalles, o sea, es así como vamos aprendiendo, o sea, no es que de frente lo sepamos hacer, ¿no? Una sesión de aprendizaje. Y de ahí ya vamos a ir avanzando con los otros temas, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Se entendió la tareita? Ya. Claro. Listo, chicas. Muy bien. Entonces ya nos estaríamos viendo la siguiente clase, el 7 de noviembre, ya nos estamos conectando nuevamente a las 7:30, chicas, por favor, sobre lo que es todo este tema de práctica. ¿Ya? Listo, chicas, que tengan una bonita noche y ya nos vemos de acá a 2 semanas. Chao, chao, chicas. Cuídense. Ya, mis hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Chao, linda. Malu, nos vemos. Chao. No.